buenas noches, qué hermoso, un martes más de tiempo devocional, donde podemos venir delante de la presencia de Dios, así como su nombre lo dice, a entregarnos delante de Él en devoción. Un tiempo devocional para recibir su palabra, un tiempo devocional para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos ministre, quien nos enseñe. Así que vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que sea Él quien fluya a través de mí y quien fluya allí en tu mente y en tu corazón, que sea Él llenando nuestro espíritu. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro. Gracias Dios grande y poderoso, porque nos permites reunirnos un día más para hablar tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es nuestro pan de vida, tu palabra que es nuestra verdad. Yo vengo clamando en este momento, Señor, para que uses mi vida como un instrumento en tus manos. Seas tú, mi Rey, quien hables a través de mi boca. Seas tú, mi amado, quien irrumpas en la dimensión física y tu dimensión de reino, la dimensión de tu espíritu. Señor amado, sea la que gobierne en este lugar y en cada hogar, en cada corazón, en cada familia. En el poderoso nombre de Jesús lo establecemos en esta noche. Declaramos inoperante todo espíritu de distracción. Declaramos inoperante toda obra del infierno y toda obra de la carne, toda obra de maldad. Declaramos que a causa de la luz de Cristo que está en nosotros, se sujeta toda tiniebla y se disipa ahora en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Wow, mis amados hermanos, realmente para mí los días martes son un tiempo de refrigerio, un tiempo donde podemos llegar a la presencia de Dios y tener la revelación de su palabra y compartirla. ¿Saben algo? Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, cuando nosotros nos reunimos, esto le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que hay poder en el acuerdo, que lo que pidamos juntos, el Señor lo hará, porque hay un poder espiritual en el acuerdo de su pueblo. Así que en esta noche quiero que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Aunque tú estás allí en tu casa, apártate de todo. Toma este tiempo. Prepara tu corazón, prepara tu cuerpo, prepara el lugar donde vas a estar en este momento y no permitas que nada te distraiga. Hoy terminamos la serie del mes de julio, una serie que hemos llamado El Cuerpo de Cristo. Esta es una serie muy hermosa, la iniciamos el primer martes de este mes y hoy, el último martes del mes, la vamos a culminar. Para mí particularmente esta serie ha sido de mucha bendición, solamente el hecho de saber que sin merecerlo yo soy parte de Dios como su cuerpo. Eso a mí me llena de gozo, lleva mi fe a otro nivel, que Dios confíe en mí. ¿Eso no te llena de gozo a ti? Saber que Dios confía en ti para hacerte parte de Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hoy vamos a terminar esta serie y he titulado este último mensaje, Función terrenal del cuerpo de Cristo. Función terrenal del cuerpo de Cristo. Antes de continuar, hay algo que quiero aclarar, particularmente en lo general. Desde que iniciamos los tiempos devocionales, el Espíritu Santo me ha estado dando una serie de un mes. Y cuando llegue el último día del mes, el último martes del mes, que yo digo, bueno, ya estamos terminando. ¿Qué pasó el mes pasado? Personas, cuando yo dije, ya estamos terminando por este tiempo, pensaron que habíamos terminado con los tiempos devocionales. No, mi hermano, los tiempos devocionales siguen y se extienden. Estos tiempos son un tiempo de refrigerio que Dios ha preparado para ti.
Así que cuando yo digo que estamos terminando es la serie de un mes. Así que bueno, como te decía, este mensaje de hoy lo he llamado función terrenal del cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a ir a una conclusión. Primero, ¿quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está representado, ¿sabes con quién? Con su iglesia, contigo y conmigo, la iglesia de Cristo. Dice Colosenses 1:18. Hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo. ¿Quién es? ¿Qué dice allí? Léelo en Colosenses 1:18, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, la preeminencia. Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es su iglesia. La iglesia de Cristo que está representada en todas las naciones. Hay un pueblo, un remanente de Dios que no ha doblegado sus rodillas a Baal. Un remanente de Dios que se ha santificado cada día más. Ese remanente de Dios es la iglesia de Cristo. Y ahora algo muy importante, hay algo que caracteriza a la iglesia de Cristo, algo que es natural en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y esta característica principal nos las hablaron todos los apóstoles en la Biblia, y el que más nos las mostró y las reveló con su ejemplo fue nuestro Señor Jesús. Y es la unidad. La unidad en un solo espíritu. Así como el cuerpo humano. Miren, mis amados, todo lo que el Señor ha hecho es para honra y gloria de su nombre. Toda la creación habla de Él. Tú hablas del Señor, tu cuerpo, nuestro cuerpo habla de Dios. Y hay algo que habla nuestro cuerpo, es algo profético, es de unidad. ¡Wow! Cuando una de las cosas que a mí más me gustó aprender en mi carrera médica es ver cómo se manejan los sistemas del cuerpo humano. Usted sabe, los sistemas del cuerpo humano se manejan de una forma tan perfecta. Usted está allí sentadito, yo estoy aquí así tranquila, pero adentro de mí hay un movimiento tremendo de sistemas, de aparatos en todo mi cuerpo para mantenerme viva. Está el circulatorio, el respiratorio, el digestivo. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que todo se mueve para una misma función. Ninguno va en contra de ninguno. Todos trabajan juntos dentro de nuestro cuerpo. Y esto es para mantenernos vivos. Hay una unidad. Yo soy como cuerpo una unidad. Esto representa, es algo profético. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? ¿Qué quiere Cristo con su cuerpo? Y Él quiere una unidad, que seamos uno. Dice Efesios 4 del 1 al 6. Aquí estaba el apóstol Pablo y dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu con E mayúscula, del Espíritu de Jehová, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una esperanza, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, una unidad en el Espíritu. Esto es una de las características del pueblo de Dios, está unido, pero no es una unidad que tal vez usted la va a ver física, pues la iglesia, el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, pero es una unidad en el Espíritu. Por eso usted puede escuchar que un pastor que no conoce a otro de otra latitud está hablando lo mismo. Y está predicando lo mismo y pareciera como que estuviesen en comunicación porque parece la misma prédica. Hablan lo mismo, dicen lo mismo, hacen lo mismo. ¿Y esto por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una unidad en el Espíritu. Porque el mismo Espíritu que tengo yo aquí lo tiene el Hijo de Dios, esa parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo que está en el continente africano, que está en Europa, que está en Asia, ¿sabes? Que está en América, en todo el mundo. Está la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tenemos esto en común, que estamos unidos en un mismo espíritu y hablamos igual. Ahora bien, para Dios, ¿qué representa la unidad? Usted sabe que para el Señor la unidad es algo elemental, algo importante, una característica primordial que debe tener sus ungidos, que debe tener su pueblo. Y como te dije, todo lo que el Señor hizo es profético. Todo habla de Él, todo habla de su plan divino. Miren esto, siempre les he dicho que nosotros somos muy limitados como seres humanos. Hay muchas cosas, pero cuando digo muchas es demasiada. Más del 90% tal vez de las cosas que cuando nosotros lleguemos a la dimensión del cielo van a ser cosas que nunca hemos visto. Nunca hemos percibido ni sentido porque somos limitados y en esa dimensión no hay límites. Si estando en esta tierra tan limitada no lo conocemos todo, carecemos de mucha información de la existencia, imagínense ir a la dimensión de lo eterno, ¿verdad que sí? Entonces, la Biblia nos representa lo más parecido que nosotros podamos entender de cómo se maneja el reino de los cielos. Y en cuanto a la unidad, hay algo perfecto que el Señor hizo y como el diablo lo sabe, se está metiendo duro con esta unidad que el Señor hizo. Y esta unidad es el matrimonio. Miren, esta es una comparación. Quiero que lo veas. Hay dos cosas como Dios nos llama, a nosotros su cuerpo, a nosotros su iglesia. Fíjate esto. Dios nos llama que somos su novia, ¿sí? Somos la novia del Cordero. Y para nosotros se está preparando una boda. Así es. Y hay otro término que Dios usa también para nosotros. Dice que somos novia, pero también dice que somos hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué novia y por qué hijos? ¿Por qué Dios nos hace esta relación terrenal? ¿Saben por qué? Porque así como un novio y una novia se unen en matrimonio y se hacen una sola carne, así Dios se hace con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero son como unas bodas terrenales. No, bueno, yo personalmente leyendo la palabra he considerado que esto va más allá. Esto es una unidad total, literal, del pueblo de Dios con Cristo. Dice, miren esto es profético desde el inicio. En Génesis 2, del 21 al 24 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 21:24. Desde el inicio el Señor representa esta unidad. Desde el inicio Adán representa a Cristo y Eva representa a su iglesia que sale de él y que se une a él para hacerse uno. Aquí cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que el Señor nos quiere referir acá es que en el momento que tú decides unirte a Jesús, de quien tú saliste, así como Eva salió de Adán, tú tienes que dejar lo pasado. Tú tienes que dejar cualquier limitación, cualquier obra pasada. Porque ahora tú te haces uno con Cristo, así como el esposo y la esposa se hacen uno. Y esto habla de la unidad perfecta del novio con la novia. Otro término que la palabra usa es hijos. Usted sabe que del cuerpo, así como la mujer salió del hombre, también los hijos salen del cuerpo, ¿verdad? Salen del cuerpo de la novia. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice: mirá cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. La unidad. Uno que sale del cuerpo de Cristo, uno que nace de Cristo, uno que se unifica con Cristo, una unidad con Cristo. Esto es el todo de la vida. Desde el inicio del Génesis hasta el final del Apocalipsis nos habla de esta unidad. La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de su iglesia, de su novia, de los hijos con el Padre Celestial. El enfoque que debe tener el cuerpo de Cristo es la unidad con Cristo. Esto debe ser un enfoque y lamentablemente el diablo ha tratado de atrofiar, y lo ha hecho realmente en esta generación, de dañar lo real y hermoso que representa la unidad, así como un esposo con una esposa, así como los hijos, que nos habla de esto, de familia, de una unidad. Así somos nosotros, debemos ser nosotros con Cristo, una familia, un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir. En Apocalipsis 19, 7 y 8 es hermoso, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, y a ella, la que te está preparando, a ti que te estás preparando para esas bodas, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y sabes qué representa este lino fino, limpio y resplandeciente? Las acciones justas de los santos, mi amado. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres novia, si tú eres hijo, si tú eres uno con Dios, tus acciones deben ser justas, porque tú has sido santificado. Y esta es la preparación, porque cuando lleguen las bodas del Cordero tendremos un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente.
Oh, aunque el mundo no lo vea, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque nadie lo entienda, lo importante es que tú lo entiendas, que tú tengas una identidad de la unidad que quiere Cristo con nosotros. Fíjate esto, cuando nosotros estamos bien enfocados, podemos cumplir bien nuestra función. El mensaje de hoy lo he llamado la función del cuerpo de Cristo. Bueno, si tú no sabes esto, si tú no estás unificado con el Señor, jamás vas a poder cumplir la función. Por eso inicio con esto. Cuando tú tienes identidad, cuando tú conoces tu función, cuando tú sabes quién tú eres como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sabes, no vas a andar entretenido con los engaños del mundo. Y ahora, para hablar de las funciones, yo me voy a enfocar en parte de la oración que Cristo hizo en Juan 17. La oración que Cristo hizo y continúa haciendo por nosotros, porque Él es un intercesor ante el Padre por ti y por mí. Y dice Juan 17, del 17 al 23. Esto es Jesús orando y le decía al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. Aquí está la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, vuelve a repetir el Señor, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Qué poderosa oración. Entonces, en base a esta oración, yo quiero que tú subrayes allí. Dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad. Dice también: yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Dice: los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Y también dice que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que en base a esta oración vamos a hablar de estas funciones del cuerpo. Primero, tenemos que santificarnos en la verdad, y Jesús allí redundaba y lo volvía a decir, tu palabra es la verdad. Tenemos que santificarnos en esta palabra. Mi amado, si tú vives ajeno de lo que establece la Biblia, si tú vives ajeno de los principios de la verdad de la palabra de Dios, no veo cómo te estás santificando y preparando. Es imposible. Tú tienes que tener una relación con Dios, y en base a esto, primero te digo, para santificarte, para aceptar la santidad de Dios en la verdad de Dios, primero tú debes tener intimidad con Dios. Tú debes meditar, aprenderte esta palabra, memorizarla y vivirla. Y esto solamente tú lo puedes alcanzar con constancia, disciplina y perseverancia, porque tu carne, tu cuerpo nunca te lo va a pedir. Tú tienes que tomar autoridad sobre tu cuerpo, porque ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Es Cristo el que gobierna tu vida. Por eso es que tú te tienes que levantar cada día, ir ante su presencia, tener intimidad con Dios, preparar
pararte en la verdad de su palabra, comerla como tu pan diario. Y segundo, tú tienes que recibir la palabra también cuando el Señor te la dé en intimidad, pero también cuando el Padre te dé el alimento a través de tus pastores. ¿Sabes? El Señor te ha hecho parte de una iglesia. Tú eres parte de una iglesia local. Tú tienes que recibir el pan, el alimento que te dan tus pastores. Y si tú estás en un lugar donde no hay alimento bueno, donde el pan que se dé es recalentado y estás desnutrido, pues no es el lugar. Tú no puedes estar allí. Pero si tú estás en un lugar donde tú sabes que se está dando pan recién horneado, son pastores, tienes padres espirituales que hablan del cielo para llevar la comida a tu casa, para llevar la comida a tu vida. Aprende a valorar y a recibir, porque es por tu bien, porque dice el Señor Jesucristo, debemos santificarnos en la verdad de Dios y su palabra es la verdad. Por eso a través de nuestra iglesia hay palabra y la palabra no es escaseado. Porque esta casa es casa de pan de vida. Entonces, yo tengo intimidad con Dios. Yo recibo la palabra y también cuando ya tú estás nutrido, cuando ya tú tienes para dar, tú compartes la palabra. ¿Cómo tú compartes la palabra? Tú tienes que compartir la palabra de Dios a través del evangelismo, de llevar las buenas nuevas de salvación en tu familia, en tu comunidad, donde sea que estés. Tú tienes que compartir la palabra, pero para que tú puedas compartir la palabra de forma correcta, tú tienes que estar bien nutrido. Porque tú tienes que ser un testimonio vivo de lo que hables, de lo que hables. Cuando tú compartes la palabra, tú debes compartir algo que ya es una vivencia en tu vida, que tú lo has experimentado, que tú lo has conquistado. Porque si tú compartes la palabra por lo que otro dice, te va a pasar como le pasó a estos hombres que andaban hablando por el Dios del apóstol Pablo y los demonios le dieron 2 nalgadas y le dijeron váyanse para su casa que ustedes no saben ni de lo que hablan. Usted tiene que tener una relación íntima con Dios. Usted tiene que estar lleno para poder dar. Jesús también dijo, un ciego no puede guiar a otros ciegos. Usted tiene que estar lleno de Dios para poder dar, mi amado hermano. Cuando tú compartes la palabra, la sellas. Porque la palabra que nosotros compartimos es el testimonio de nuestra vida, de cómo esta verdad se ha revelado a nuestra vida. Entonces tú sellas ese milagro, ese testimonio que pasa en tu vida. Entonces, esta es la primera función, santificarnos en su verdad. La segunda función del cuerpo de Cristo, según esta oración que hizo Jesús. Tenemos que entender, saber que somos enviados al mundo y no es que te envió un humano, no es que te envió tu papá y tu mamá o tu pastor, no, a ti te envió Cristo. Lo dice Cristo ahí en la oración, dice, sí Padre, como tú me enviaste, yo lo envío a ellos. A ti te envió Cristo y tú lo tienes que entender. Tú no eres del mundo, tú eres un enviado al mundo. Aunque tú naciste acá, dice la palabra de Dios que el Señor te tomó de lo vil y menospreciado del mundo, te santificó y te llevó por profeta de las naciones. ¿Y que es un profeta? Alguien que habla la palabra de Dios, la palabra profética. El Señor te ha tomado, nos ha tomado del mundo, ya no somos del mundo. Nosotros ya nacimos del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Ya el nacimiento de la carne ya queda diluido. Porque ya nosotros no somos carnales, nosotros somos seres espirituales. Entonces Dios Jesucristo nos envía, nos da de Él. Mejor dicho, nos hace parte de Él para enviarnos al mundo así como Dios le envió a Él. Un enviado, escucha esto, un enviado va a cumplir una misión. Un
enviado no va para hacerse parte del lugar a donde le enviaron. No, él va a cumplir una misión, a llevar un envío. Y el envío que nosotros tenemos que llevar es la palabra de Dios de vida sobre un mundo que ha acarreado muerte. Dios nos manda a llevar la luz de Cristo, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando tú entiendes que tú eres un enviado de un reino invisible, pero más real que este limitado mundo que tiene un principio y un final. Nosotros somos parte de un reino invisible, pero que está desde la eternidad y hasta la eternidad. Y saben que mis amados hermanos, un día vamos a verlo. Ya no va a ser invisible para nosotros. Y quiero que entiendas algo. Cuando alguien envía, así como envía, da los recursos para que ese envío se lleve. Por eso el Señor Jesucristo y sus leyes, Él es el Rey, y sus leyes, las leyes de su reino, son las que deben gobernar tu vida. Son las que deben gobernar tu vida. Pero muchas veces esto no pasa por la ignorancia de la verdad de la palabra de Dios. Porque hacemos más lo que nos dice el mundo y lo que ven nuestros ojos que lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, que Él nos gobierna. ¿Y sabes qué? Por la fe tú vas a alcanzar lo que Dios ha dicho para tu vida. Por la fe y la paciencia alcanzarás las promesas de Dios para tu vida. Pero no puedes como enviado enredarte en este mundo. Por eso Jesús nos dio el ejemplo. Él fue enviado al mundo. Él no le debe nada al mundo. Nada. Jesús nada tomó de este mundo, pero reveló algo, y reveló el reino al que tú y yo pertenecemos. El reino de Dios, el reino donde Cristo gobierna. El reino que Jesús cuando caminaba decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino es el que a ti como enviado te debe gobernar. Tercera función, nuestro propósito es que las personas crean en Jesús por nuestra palabra. Que las personas crean en Jesús por nuestras palabras. Mira, mi amado hermano, lo que tú hablas, cómo te expresas, lo que vive, habla de quién eres tú. Y si tú eres parte del remanente del cuerpo de Cristo en el mundo, las personas van a conocer a Jesús por tu palabra. Así que nosotros somos responsables de predicar a Cristo y de llevar a las personas a creer en Él. Tenemos esa responsabilidad. Si tú eres un enviado de Dios, entonces lo que tú puedas hacer terrenal, escucha bien, no debe ser tu prioridad. Tu prioridad no debe ser el mundo, ni el sistema del mundo, ni ajustarte a lo que el mundo dice. No. Tu prioridad tiene que ser que las personas crean en Jesús por tus hechos, por tus palabras. Tú debes predicar a Dios con tu testimonio y con tus palabras. Las personas deben conocer a Cristo. Pero si nosotros no le conocemos, ¿cómo lo podremos presentar? Si tú no le conoces, ¿cómo le vas a presentar? Y ya te he dado varias llaves del reino para que conozcas a Cristo, para que vivas una relación diaria y cada día le conozcas más. Nuestro testimonio es fundamental para que las personas crean en Cristo. Usted puede hablar muy bonito. Míreme algo aquí. Usted puede predicar bien bonito y hablar lindo. Pero si usted no tiene un testimonio vivo y real, si usted es una persona falsa, si usted tiene una doble cara, su testimonio va a echar por tierra cualquier palabra que usted pueda dar.
Usted tiene que ser una persona consagrada, santificada, una persona apartada para que el Señor te pueda usar y Él pueda transformar tu entorno. Todo lo que tienes en un testimonio vivo de su poder y de su gloria. Cuarta función, debemos ser una unidad. Uno como Dios es uno, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo, pero un solo Dios. Esto es algo muy tremendo y yo te voy a decir algo. Realmente el pueblo de Dios se conoce por la unidad en el Espíritu. Hay algo que está pasando y es que en tiempos de apostasía, muchas personas y aún iglesias dicen que son la iglesia de Cristo, que son parte del pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Bíblicamente hay un parámetro, hay algo que te mide si realmente lo que tú dices que eres, lo eres. Y esto es la unidad. Miren esto, ahorita lo que está de moda en estos años es la lucha de poder, el egoísmo, la competencia. Pero sabes, cuando tú veas pastores, personas, curas, pastores, cualquier persona que diga que predica de Cristo, pero sus prédicas se basan primero en engaño, en cosas que van en contra de la palabra de Dios. Personas que sus prédicas se caracterizan en mostrar su poder. Hay gente que, saben, psicológicamente hay algo que pasa. Cuando una persona es insegura, cuando una persona no tiene identidad, ¿qué hace? Basa sus prédicas, sus mensajes en denigrar a otras personas, porque esto le hace sentir que esa persona es la que está bien. Y entonces hay lamentablemente muchos pastores que sus prédicas se basan en demostrar que tengo la razón y digo, pero aquel está mal y aquel otro está mal. Mi hermano, todo mensaje que revele lucha de poder, egoísmo y competencia, toda acción que revele esto, ¿sabes de qué habla? De los apóstatas de la fe. No habla del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está unido por un vínculo perfecto que es el amor. Es un vínculo, un lazo que nos une, el amor. Y miren esto. Ahora, ¿qué es un apóstata? Y esto te lo busqué porque quiero que lo entiendas. Escuchamos apostasías, apóstatas. ¿Qué es esto? Son personas que abandonan sus ideales públicamente para seguir otro diferente. Y esto es normal, es común en los tiempos finales. Lo habla la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene clara su posición y su llamado para cumplir un propósito en común. Un verdadero hijo de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene claro cuál es su función y cuál es su parte dentro del cuerpo. No va a andar con competencia, pero también tienes que tener presente que estamos caminando para un solo propósito. No es que tú vas a andar aparte, como independiente, con un espíritu de independencia por fuera. Yo he escuchado gente que dice cosas como, bueno, el Señor me ha dicho esto, me ha dicho esta palabra y yo no la voy a compartir porque me la pueden robar. Después andan por allí otros hablando esto y dicen que Dios se las dio a ellos. Mi hermano, si Dios te da algo, no es tuyo. Cuando Dios nos da un mensaje, nos da una palabra, esa palabra no es tuya. Tú eres tan solo instrumento. La palabra la del Espíritu Santo para el revelarse y la gloria es de Él, no nuestra. Por eso nosotros tenemos que hablar su palabra y cuando Él nos las dé compartirla y gozarnos y alegrarnos cuando la reproducen. Porque entonces demuestra y revela que hay poder en el cuerpo, la unidad del Espíritu. Un hijo de Dios busca la unidad. Efesios 4, del 4 al 6 dice:
hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aleluya. Les hablaba de que el amor es el vínculo, el lazo que nos entrelaza a nosotros como órganos del cuerpo de Cristo. En Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Aleluya. Romanos 12, del 10 al 13 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que del Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Qué hermoso. Fíjense esto que dice aquí al inicio: ámense con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, mis amados hermanos. Respetándose y honrándose. Esto no es una lucha de poder, porque en el pueblo de Dios no nos manejamos por buscar poder. Los que buscan poder son los del mundo, porque nosotros sabemos que el único que tiene poder es Jesucristo. Él es el único poderoso, el único digno de honra, de gloria y de honor. Y nosotros tan solo somos sus siervos, para que todo el mundo conozca su poder, para que todo el mundo conozca que Él es real. Pero la verdad es que cada uno de nosotros vive un proceso individual. Cada uno de nosotros está en su situación personal. Cada uno de nosotros tiene una etapa de desarrollo. Somos seres humanos y también nos equivocamos, pero dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor, que es el vínculo perfecto, nos mantendrá unidos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Oh, qué hermosa oración la de nuestro Señor Jesús. Ahora, ya por último, pastora, ¿y cómo puedo cumplir yo esta función en este tiempo? ¿Cómo puedo cumplir yo la función del cuerpo de Cristo si no me estoy congregando? Si no puedo ir a evangelizar a las calles por el virus y esto. Bueno, yo te voy a hablar de cómo cumplir esta función en este tiempo. Primero, tú tienes que entender algo. En este mundo no ocurre nada que el Señor no permita. Todo, o mejor dicho, que el Señor permita. Todo lo que ocurre en el mundo, ya Cristo dio la orden de que pasara. Porque aunque en este mundo Satanás es el príncipe de este mundo, él aún se tiene que sujetar al gobierno de Cristo. Porque todo lo que existe, toda la existencia se sujeta a su gobierno. Aunque anden en rebeldía, aunque anden en pecado, cada quien acarrea las consecuencias de sus acciones. Pero escucha esto. Esto que está pasando en el mundo no se escapa del plan de Dios. Dice la palabra de Dios en los profetas, sobre todo en Ezequiel. El Señor muchas veces dijo a través de Ezequiel cuáles eran sus juicios. Cómo se medían los juicios de Dios, y lo vimos en Egipto. Fíjense esto, los juicios de Dios, dice la palabra de Dios, que son pestilencia, hambruna y espada. Esos son los juicios de Dios. Y ahora, Dios es malo que anda juzgando, porque como mucha gente dice, pero ¿dónde está Dios? Y si existe un Dios, ¿por qué pasa esto? No, es que el problema no es Dios. El problema es la humanidad que se apartó de Dios. Todos los juicios de Dios no es que Dios los manda porque Él quiere castigar al mundo y ya. No, nosotros lo acarreamos por nuestro pecado.
Y lo que está pasando son juicios de Dios en el mundo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que como dice la palabra de Dios, con el tiempo, en medio de los juicios, dice el Apocalipsis, más se depravaban. Eso está pasando. Usted ve que aún en cuarentena, que aunque la gente está metida en su casa y no puede salir a la calle, más depravado está el mundo. Más los movimientos anti Dios, los movimientos que van en contra del diseño original de Dios en el mundo, son los que han salido con más poder en este tiempo. Cada día más depravado el mundo, y la gente se pregunta, pero ¿por qué y dónde está Dios? El mundo ha acarreado el juicio de Dios. Y esto Dios no lo quiere para el mundo. Y sabes que tú que eres mi hermano, tú que eres parte del cuerpo de Cristo, para eso estamos tú y yo, para ir y predicar la palabra. Porque más que regalarte un tapaboca, porque más que te bañes de vino que representa la sangre de Cristo, si tú no estás en santidad, mira, tú te puedes echar 1 litro de vino encima, te puedes echar sal, agua, lo que tú quieras. Pero si tú no estás en santidad, si tú no estás en la unidad del cuerpo de Cristo, eso no hace nada. Eso es religión. Así que lo primero que yo debo saber en este tiempo para cumplir mi función es que lo que está pasando no se escapa del plan de Dios. Que Él cuenta conmigo, pero tengo que ser prudente. Mire, nosotros en este mundo tenemos gobernantes, y dice la palabra de Dios que los gobernantes del mundo son puestos por Dios. No hay ningún gobierno en este mundo que no haya sido puesto por Dios, que Dios no lo permita. Ni un pelo se cae de tu cabeza sin que Él lo permita. Imagínate eso. Entonces, tú tienes que acatar las órdenes de tus líderes geográficos. Hay mucha gente que dice, no, yo soy el pueblo de Dios y yo tengo fe y no me va a pasar nada, y yo voy y lo hago y salgo a la calle y abro el templo y esto y lo otro. En el momento que tú actúas en injusticia, porque ir en contra de las leyes de tu gobierno terrenal es injusticia, en ese momento estás acarreando la maldición sobre tu vida, porque donde la fe está cimentada en la justicia. Tercero, tú tienes que reconocer cuál es tu territorio, porque en tu territorio, en el territorio que Dios te dio, es donde debes trabajar. Mucha gente ha dejado de trabajar, de ejercer su función como parte del cuerpo de Cristo, como la luz del mundo y la sal de esta tierra. ¿Sabe por qué lo ha dejado? Porque no estoy en mi casa, porque no tengo nada, estoy aquí, desde aquí yo no puedo hacer nada. Imagínense que el apóstol Pablo hubiese pensado así. El apóstol Pablo, que estaba preso. Mira, el apóstol Pablo desde la cárcel escribía cartas. Desde la cárcel predicaba, y aún sus mensajes hoy los seguimos. Sus mensajes hoy los vivimos. El pueblo de Dios. Y estaba en la cárcel. Pero él sabía que él era parte de un cuerpo de Cristo que va más allá de lo que nuestros ojos ven. En el espíritu, en una dimensión que no tiene límites. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Él dijo, yo le sigo sirviendo al Señor desde acá. Y el Señor trajo personas como Lucas para ir, que era un médico. Y otras personas que iban a la cárcel a visitarlo, y él mandaba las cartas. Él no se limitó por la cárcel, mi hermano. ¿Y por qué tú te limitas? Porque tienes que quedarte en tu casa, que ni siquiera son las 24 horas porque tú sales de tu casa. Pero tú tienes que reconocer cuál es tu territorio. Tu territorio no es solamente el ministerio al que ibas a servir los domingos en la iglesia, no. Tu territorio es todo lo que Dios te ha dado, tu familia, tu comunidad, tu trabajo. Escucha bien esto, el Señor no solo decía vayan y evangelicen, sino que Él dijo hagan discípulos de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer un discípulo no se hace de la noche a la mañana.
Muchas veces creemos que evangelizar es solo salir en un momentico y ya. No, no, no. Tú tienes que ser discípulo de Jesucristo. Reconoce cuál es el territorio que Dios te dio. Y allí en ese territorio haz discípulos de Cristo. ¿Y sabes qué? Eso va a ser como una red. Si tú haces realmente, el Señor a través de ti hace discípulos de Cristo. Si tú se lo permites al Señor que Él te use, vas a ver como una red. Uno evangeliza al otro y otro y otro y otro y otro, y esto va a crecer. Así que tienes que reconocer cuál es tu territorio. Y por último, santifícate más y más y más. Cuando tú te santificas en la presencia de Dios, esto te va a dar la identidad de novia y de hijo para hacer la voluntad de Dios como su cuerpo. Ya para terminar, mis hermanos, quiero que siempre tengas presente esto. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Gloria a Dios por su palabra. Así que, mi amado hermano, mi finalidad con este mensaje y con esta serie que he llevado es que identifiques bien quién tú eres como cuerpo de Cristo. Que tomes tu posición y que no te detengas. No te dejes llevar por los que tus ojos ven. Las limitaciones del mundo, ignóralas totalmente. Porque tú le sirves a un Dios ilimitado. Somos seres imperfectos y limitados, sí es verdad, pero en las manos de un Dios perfecto. Y que Cristo sea glorificado a través de ti. Bendigo tu vida y declaro que de ahora en adelante tu ministerio se seguirá expandiendo. Entre más limitaciones ponga el mundo, más se va a extender tu ministerio. En el poderoso nombre de Jesús te bendigo y será hasta el próximo martes.